Bueno, pues después de que el Ejecutivo López Obrador presenta ante el Congreso el proyecto de presupuesto para que estos lo aprueben o lo desautoricen, etcétera, pues ha habido muchos análisis y han salido muchos datos. Uno que me viene a la cabeza en este momento y no es precisamente el tema que les quiero hablar, pero nada más para que por ahí lo busquen, a lo mejor hacemos un video de eso. Está contemplado el que el gobierno va a recaudar, me parece que 300,000 millones de pesos. ¿De qué creen? De IEPS. O sea que los gasolinazos van a seguir, aunque la gente siga diciendo que no. O sea, la gasolina no va a aumentar en el precio, ese de hecho se regula por el mercado, pero los impuestos, eso sí los controla el gobierno, y si están pensando recaudar 300,000 millones de pesos, pues bueno, eso es precisamente la cantidad que va a tener que desembolsar la gente cada que aumenten el IEPS, cada que lo dejen sin subsidio, supongo que es lo que va a ocurrir. Pero bueno, este también es otro caso. ¿Cómo es posible que se haya negado de palabra en muchos lugares, que en una de las homilías de la mañana haya dicho que no, que lo va a cancelar, y que en el presupuesto sí haya una autorización o sí haya una partida más bien para seguir promoviendo el fracking? Hay una asignación de recursos para el fracking. López Obrador dijo que no iba a ocurrir. Pese a la promesa, pues bueno, ya vieron, esto es de Animal Político, es de Manu Ureste, y dice lo siguiente: pese a la promesa de ya no extraer hidrocarburos de pozos mediante la técnica conocida como fracking, la Federación pidió para el próximo 2020 un gasto de más de 10,000 millones de pesos para continuar explotando pozos de hidrocarburos con esta técnica. En el proyecto de presupuesto de egresos 2020, en el apartado de Pemex Exploración y Producción, Pemex PEP, consta que la Federación pidió recursos para dos partidas relacionadas con la explotación por fracking. Una de las partidas es Proyecto Aceite y Gas en Lutitas, que abarca pozos en los complejos de Sabinas, Burro Picachos, Burgos y Tampico Misantla para el próximo año. El proyecto de presupuesto prevé un monto de 4,655 millones de pesos. La otra partida, que de acuerdo con la Alianza Nacional contra el Fracking incluye la explotación de pozos mediante fracking, es el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, que incluye 29 campos productivos de aceite y gas en los estados de Veracruz y Puebla, para el que proyectan un presupuesto para 2020 de 6,181 millones de pesos. Y yo creo que van a decir los pejes, pues es que, pero no se los van a gastar, ¿cómo crees? No se los van a gastar. O sea, dicen, pero no va a haber pozos. Un despropósito, en serio. En total, para estas dos partidas que incluyan la explotación de hidrocarburos por fracking, la Federación proyecta un presupuesto de 10,837 millones de pesos. En 2019, estas dos partidas también fueron etiquetadas con presupuesto, aunque fue menor el proyectado para el próximo año, 6,603. Durante su campaña rumbo a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió en reiteradas ocasiones que acabaría con la práctica del fracking debido al elevado impacto medioambiental, climático y social que implica utilizar esta técnica. El pasado 1 de julio, con motivo del primer aniversario de su triunfo en las urnas, López Obrador insistió en esa promesa y reiteró que durante su gobierno ya no se va a utilizar el fracking. Sin embargo, su dicho fue engañoso, pues si bien ya ordenó suspender la explotación de un pozo mediante esta técnica, en su gobierno aún se conceden permisos a Pemex para explorar pozos con esta técnica. Un ejemplo: el pasado 11 de febrero de este año, en la sesión ordinaria del gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se aprobó la resolución para modificar 4 planes de exploración en campos terrestres no convencionales que incluyen el fracking para explorar. Y otro dato más reciente: apenas el pasado 28 de agosto, Animal Político publicó que, de acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, en este 2019 aumentó el número de pozos petroleros que utilizan el método de fractura hidráulica, también conocido como fracking, pasando de 7,879 a 8,143. Bueno, la alianza pues obviamente critica esto como una incoherencia. Una vez conocido que el proyecto de presupuesto para 2020 incluye más de 10,000 millones de pesos para fracking,
Aurora de la Fuente, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, criticó la incoherencia entre la promesa presidencial y la asignación de recursos a esta técnica contaminante. En 2019 ya se asignó dinero para esta técnica y ahora vemos que la situación se repite tanto para el proyecto aceite y gas en Lutitas como para el proyecto aceite terciario del Golfo, que ambos requieren del fracking, expuso de la Fuente. Por ello, vemos con suma preocupación que las palabras del presidente no se convierten en hechos, añadió el activista, quien subrayó que para prohibir dicha técnica se requiere de candados a nivel legislativo. Lo que se dijo en el discurso no se está cumpliendo en la práctica y por eso creemos que debe haber una prohibición expresa a nivel legislativo para realmente poder decir adiós al fracking y a sus consecuencias ambientales en México, insistió la integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Hasta ahora se han presentado 6 iniciativas antifracking en la actual legislatura del Congreso. 3 fueron presentadas en el Senado y las otras 3 en la Cámara de Diputados. 5 de ellas fueron turnadas a comisiones, pero aún no han sido discutidas, ni siquiera, y no va a pasar nada. Ya hay dinero para el presupuesto 2020, el 2020 seguirán abriendo pozos para sacar de ahí gas, aceite, con la técnica del fracking, y el gobierno seguirá diciendo que no es cierto, que cómo creen, pero pues el presupuesto no engaña. ¿O para qué ponen ese dinero? Si no van a abrir los pozos, si no se va a utilizar el dinero, ¿a dónde va a ir a parar? Que nos explique, ¿no? Y es obviamente, sería de niños de primaria ingenuos pensar que si hay presupuesto asignado de 10,000 millones de pesos, sea porque no se va a utilizar en fracking. Se está asignando dinero para fracking, no se va a utilizar el fracking. Una completa incongruencia. Mentiras y más mentira. De verdad, los gobiernos son iguales, hacen lo mismo. Le dan la cara a la gente y le dicen, ay, somos bien buenos, mira, sí, lo que te prometimos, sí. Y bajo la manga se sacan siempre haces de este tipo, ¿no? Y a la gente le aplaude todo. Hoy, si les ponen un pozo frente a sus casas para extraer fracking, los pejes hasta le sacan un refresquito a los que estén trabajando ahí para que no se vayan a solear. Así de ridículos son. Saludos a todos.